Hoy, en nuestro programa de Lo Marginal en el Centro, hablaremos acerca de la problemática del desabasto de medicamentos en el Instituto de Salud para el Bienestar, el INSABI. Este problema, aunque no es nuevo y lo venimos acarreando prácticamente desde el inicio de su funcionamiento, es mucho más sentido por la población y sobre todo en los estratos más desfavorecidos, porque se entrelaza con otras circunstancias difíciles recientes como la pandemia, que no da tregua, o la inflación en México y en todo el mundo, y que específicamente en nuestro país ha elevado los precios de algunos productos de primera necesidad. Para nuestro análisis nos acompaña el día de hoy Mariana Campos, quien es coordinadora del Programa de Gasto Público de México, Evalúa. Hola Mariana, bienvenida. Hola, muy buenas noches a Jenny. Hola Andrés. Y también nos acompaña justamente Andrés Castañeda, quien es coordinador del colectivo Cero Desabasto. Hola Andrés, gracias por aceptar la invitación. Hola, muchas gracias a ustedes por la invitación. Conviene recordar que el INSABI fue creado para, cito, brindar atención médica del primer mundo a más tardar el 1 de diciembre de 2022. Cierro la cita. Pero en realidad se ha visto muy disminuido para cubrir las demandas de medicamentos solicitados por muchas entidades federativas de la República. ¿Cuáles son las causas del desabasto? ¿Cómo ha funcionado verdaderamente el INSABI? ¿Ha funcionado mejor que las instituciones de salud pública anteriores? Eso es lo que vamos a discutir hoy en el programa. Sean bienvenidos a Lo Marginal en el Centro. Nuestro primer bloque va a consistir en preguntar cómo han evolucionado los servicios médicos a partir de la transición del Seguro Popular a INSABI. Mariana, por favor. Con mucho gusto les platico de las últimas estadísticas que hemos podido reunir sobre las consultas otorgadas por lo que era antes el Seguro Popular y ahora el INSABI. Y lo que hemos encontrado lamentablemente es que ha habido un desplome muy significativo de las consultas. Para que se den una idea, entre enero y mayo de 2017 había alrededor de 36 millones 177 mil millones de consultas que había otorgado el Seguro Popular en el periodo de enero-mayo de ese año. Y para que se den una idea, en 2022, en el mismo periodo, las consultas otorgadas fueron de 5 millones 837 mil millones de pesos, ¿no? O sea, es una ínfima parte de lo que hubo hace 5 años. Y esta caída comenzó en 2018, en donde se perdieron 5 millones de consultas. En 2019 ya se perdieron también otro tanto, pero el desplome lo vimos en el año 2020, ¿no? Ahí sí el cambio fue radical porque pasó de 28 millones a 11 millones, ¿no? Y desde 2020 pues ha seguido cayendo hasta llegar al dato que ya les comenté. Estas consultas han afectado tanto la atención de las enfermedades crónico-degenerativas, así como la consulta de gente sana, ¿no? Hemos tenido una afectación generalizada básicamente y pues me parece que la consulta, bueno, esto tiene un impacto enorme en lo que es el seguimiento de las personas que tienen alguna enfermedad. También está afectando obviamente los diagnósticos de nuevas enfermedades, que esto desde luego se está creando pues una especie de bomba de tiempo. Nos ha preocupado de manera importante en la atención de los distintos tipos de cáncer y creo que también está siendo una causa de la falta también de surtimiento de medicamentos, es decir, la consulta es en el proceso de atención, no en todos los casos, pero sí en muchísimos casos, pues es la manera de obtener también una receta, ¿no? Es decir, que el médico te revise, pueda actualizarte tu receta, tu dosis o tu medicamento, ¿no? Y de ahí se detona un proceso para obtenerlo. Entonces, creo que pues estamos lejos de tener la atención que se prometió. Sí, sin duda. Andrés, nos ha parecido muy interesante la labor que se hace desde el colectivo Cero Desabasto. ¿Podrías explicarnos cómo funciona el colectivo, por qué surge y cuál es o cuáles son sus objetivos? Y también, en segundo lugar, preguntarte
¿Supera en calidad de atención a la salud pública el INSABI a, por ejemplo, el Seguro Popular? Muchas gracias por la pregunta, Ginny. Pues mira, el colectivo nace en 2019, a principios, un poco de la mano del discurso del presidente y de lo que nos referían varias organizaciones, de hecho fue el lema durante un tiempo que se llamaba no al huachicol de medicamentos, no sé si recordarán de este dicho, y es un poco porque se creía, o de muchas formas, que gran parte del desabasto venía de este robo hormiga en las unidades, etcétera. Pero más tarde, en el mismo 2019, empezamos a entender qué es lo que estaba pasando y de hecho le cambiamos el nombre a no el huachicol de medicamento porque el problema era un tema de desabasto, que si bien existe el problema del huachicol de medicamento aún ahora y hemos recabado algunos testimonios de algunos medicamentos en específico, justo a finales de 2019 vemos cómo empieza a caer el acceso a los medicamentos de manera importante. Los datos están muy claros y los platicaremos más adelante, pero esto se da de manera generalizada y empieza un poco a hacer que tengamos más trabajo, por así decirlo. Se empiezan a sumar más organizaciones y hoy somos 85 organizaciones y grupos de pacientes quienes conformamos el colectivo, que buscamos justo eso, ¿no? Sumar desde la sociedad civil a la garantía del derecho a la salud a través del acceso efectivo a los medicamentos. Tenemos varias acciones, una de ellas es la investigación, otra de ellas es una plataforma que se llama cerodesabasto.org, en donde pacientes, familiares de pacientes y profesionales de salud pueden dejar su reporte cuando no tienen los insumos para trabajar o no reciben los medicamentos, y con esta información nosotros la pasamos a nivel estatal y federal, y inclusive a veces llegamos a compartir la información con los responsables de las unidades específicas, avisando que faltó este medicamento específico en esta unidad. Un poco eso es lo que hacemos. Y en cuanto al cambio de la atención, vaya, un poco el gran problema del brinco del Seguro Popular al INSABI es, hay varios, pero uno de ellos es que el Seguro Popular tenía reglas muy claras, ¿no? Es decir, sabíamos qué sí se cubría, qué no se cubría, y cuando algo se cubría el paciente se sentía un poco empoderado porque le cubría, digamos, esta póliza, y en el mismo hospital se procuraba garantizar tanto ese medicamento como esa atención, etcétera, ¿no? Y tenía esta desventaja de que sabemos que no se cubría, ¿no? Y entonces eso era muy claro. A veces desde las instituciones hospitalarias se intentaba un poco darle la vuelta un poco a las reglas para poderle cubrir a los pacientes o no, pero existían estas reglas con un presupuesto asignado, etcétera. Con el cambio al INSABI, esto desaparece, ¿no? Desaparecen estas reglas de cuánto dinero se les transfería a los estados, de cuánto dinero se transfería a las unidades por los conceptos del Fondo de Gasto Catastrófico, del Seguro Médico Siglo XXI, y entonces estas falta de reglas y falta de procesos, un poco también que eso es algo que desaparece, empieza a haber muchas fallas, ¿no? Y confusión dentro de las mismas instituciones porque ya no sabían si se cubría, si no se cubría, con qué dinero. Incluso, no sé si recordarán también que a la par se vino este tema de que se prohibió que los hospitales cobraran, ¿no? Muchos de los hospitales tenían tabuladores, y quienes no tenían seguro popular, por la razón que fuera, porque tenían IMSS o la razón que sea, y decidían atenderse en X o Y hospital, podían tener acceso pagando un porcentaje de este presupuesto, que en principio podemos decir que buena noticia, que se quitó, pero no vino acompañado de más presupuesto. Entonces empezaron a ver verdaderamente problemados los hospitales porque no tenían los recursos para costear estos procesos y procedimientos. Y después viene otro cambio, otra norma, una indicación en donde se decía que ya no se podía comprar nada directamente, ¿no? Eso fue la indicación en un principio, que todo se iba a comprar a través de Hacienda, y entonces se les ató las manos a los hospitales, a los institutos y también a los estados para comprar sus propios insumos y abastecer sus almacenes, que después de esta regla, al fracasar un poco estos procesos de compra, se da otra vez la rienda suelta que hagan compras, pero ya se hace a través de adjudicaciones directas, de manera desordenada, con sobrecostos, y bueno, un poco ha sido un poco los procesos que se sufrieron en esta transición. Contrasta lo que ambos han mencionado, Mariana y Andrés, acerca del desabasto con lo que hace algunas semanas Juan Antonio Ferrer Aguilar, director del Instituto Nacional del Bienestar, negó rotundamente
que no existía tal cosa como el desabasto de medicamentos, y esa ha sido la línea que se ha seguido desde el relato oficial al respecto. Y también desde el oficialismo se ha hablado de que esta narrativa del desabasto es más bien una estrategia política para golpear retóricamente, demeritar, ridiculizar incluso los resultados y el funcionamiento del INSABI. Mariana, ¿existe el desabastecimiento y cómo, si en caso de que exista, cómo podemos entenderlo? Bueno, yo creo que a mí me parece que sí existe, hay suficiente evidencia, no solo la evidencia tan amplia y contundente que tiene el colectivo que dirige Andrés, sino también tenemos muchos testimonios de organizaciones de pacientes en donde pues queda claro que sí está existiendo este desabasto. Me parece que también los números del gasto público nos dicen y nos hablan del presupuesto de medicamentos, que también ha tenido sus recortes. Por ejemplo, llama la atención que durante 2020, cuando atravesábamos la pandemia, vimos algunas modificaciones al presupuesto de medicamentos, como el presupuesto de la Secretaría de Salud para medicamentos empezó a recortarse de varios programas, como por ejemplo el de salud sexual y reproductiva, que es este programa para atender el embarazo, el parto y también algunos tipos de enfermedades de mujeres, como el cáncer de mama. Y vimos que se recortaba presupuesto en medicamentos de este tipo de programas y se le estaba aumentando el presupuesto a Birmex, que tengo entendido participó apoyando al gobierno, esta empresa centralizada participó apoyando al gobierno con la compra de vacunas para COVID, ¿no? Entonces, sí creo que ha habido una sustitución, por un lado, o sea, por un lado los problemas de implementación que ya platicamos, bueno, que ya platicó Andrés y explicó muy bien sobre la falta de reglas del INSABI, de cómo eso contribuye al desplome y al desabasto. Evidentemente ha habido muchos problemas y temas por el modelo de contratos públicos que adoptó esta administración, aun cuando todavía no tomaba poder el presidente, pero ya estaba el Congreso de Morena, digamos, dominado por Morena, se creó ahí una de las primeras reformas para cambiar la manera en la que se llevan a cabo los contratos públicos. Y creo que eso también ha afectado no solamente la provisión de medicamentos, otras provisiones para el gobierno, y sin duda la pandemia y la sustitución que hubo en términos de la atención regular y la atención al COVID también afectó ese presupuesto. Entonces yo creo que no se trata de que hay un dato que lo dice, ¿no? Es decir, es una multitud de actores la que está, digamos, tienen testimonios o evidencias de lo que está pasando. Lo estamos viendo en los datos desde distintas perspectivas, ¿no? Y variables. Entonces, pues hay que decir que es un aspecto muy, muy relevante para la atención de la salud, y que además esto va y ha tenido un efecto, por supuesto, en el gasto de bolsillo, ¿no? Que ha registrado la encuesta nacional de ingreso y gasto de los hogares, en donde claramente el rubro de salud y el rubro de medicamentos ha impactado en mayor medida, en proporción, digamos, a su ingreso, de las personas que están en los deciles más bajos de ingreso, ¿no? Sí, y precisamente creo que aunque ya se ha mencionado aquí y como dice Mariana, no es suficiente, ni siquiera logra un solo índice, una sola cifra, englobar toda la situación de crisis. Parece que esta postura desde la Cuarta Transformación se mantiene a pesar de todas estas consideraciones. Por eso, Andrés, quisiera preguntarte, ¿cómo evalúas tú el funcionamiento del INSABI? Y ya nos has comentado que desde la experiencia del colectivo al que perteneces hay efectivamente un desabasto, pero ¿crees que es un relato de la oposición para golpear al obradorismo? No, no, de ninguna manera, ¿no? Un poco, pues ahí están los datos, ¿no? De hecho, el mismo INSABI, dentro de sus indicadores, tenía la propuesta de hacer una encuesta que se supone que tenía que haber hecho en 2020, no la hizo.
finalmente hizo esta encuesta en 2021, que es como supuestamente ellos iban a medir el surtimiento, que es una encuesta bastante pobre, tiene apenas 900 respuestas, encuestaron a 900 personas, que bueno, además sabemos que para este tipo de cosas la encuesta nunca es la mejor manera, ¿no? De satisfacción de los usuarios, ¿no? Siempre es un poco intimidante cuando te preguntan, ¿y usted está satisfecho con el servicio? Pero a pesar de todo eso, en su encuesta, se da cuenta como solamente han logrado surtir completamente el 66% de las recetas, ¿no? La misma encuesta del mismo INSABI en 2021, ¿no? Esos son sus propios datos. Entonces, claramente no es ningún invento de ninguna forma, ¿no? Los mismos datos de otras instituciones dan cuenta de esto, pero además el INDICAS, que ha sido el sistema de indicadores que se usa igual con muchas críticas, pero se ha usado por muchos años y es, digamos, el mecanismo de indicadores oficial, el primer cuatrimestre de 2022 ocupa el peor lugar en cuanto a surtimiento en las unidades de primer nivel urbanas y rurales, el peor nivel en los últimos 6 años, por lo menos, que si nos vamos para atrás, seguramente todavía esté peor. Entonces, no es ningún invento, son los mismos datos de la misma autoridad. Por un lado, lo que dicen las personas, por otro lado, lo que dicen las personas que reportan de las unidades, que son quienes capturan este sistema de indicadores. Entonces, pues el desempeño ha sido bastante pobre. Inclusive, en Nayarit, ¿no? El mismo secretario de Salud salió a decir que traían un nivel de abasto bastante por abajo de lo deseado y que ahora estaban mejor. Habrá que ver si sí, ¿no? Habrá que ver si estos indicadores derivan en esto. Pero claramente ese es inclusive una misma evidencia de que el INSABI ha sido un fracaso, un poco porque el INSABI nunca fue nada, ¿no? Yo un poco me atrevería a decir eso. El INSABI era una oficina con un director y algunas personas, pero nunca tuvo objetivos claros, nunca tuvo reglas de operación, nunca supimos exactamente qué es lo que hacía el INSABI. Y si juzgamos al INSABI por lo que se supone que dijo que sí iba a hacer, que era comprar los medicamentos y distribuirlos, pues entonces deja mucho que desear porque sus propios indicadores nos están diciendo que no estuvo funcionando. Hoy esta nueva estrategia de que la atención se va a dar por parte del IMSS Bienestar, bueno, son atractiva, porque un poco creo que vale la pena recordar al auditorio que inclusive el Seguro Popular nunca atendió a nadie. El Seguro Popular no tenía contratados doctores y doctoras, no tenía hospitales, no hacía cirugías. Quien hacía las cirugías eran los servicios estatales de salud, ¿no? Es decir, en Puebla, la Secretaría de Salud de Puebla atendía con los recursos del Seguro Popular, atendía a las y los poblanos, ¿no? Lo mismo en cada uno de los estados. El INSABI en su momento un poco se dio a entender que eso no pasaría, pero en la práctica los servicios estatales de salud fueron los que siguieron trabajando. El problema es que los servicios estatales de salud continuaron trabajando un poco sin este financiamiento seguro, sin estas reglas claras, sin una evaluación, porque hay que decirlo, el Seguro Popular, sobre todo después de 2015, tenía supervisores que iban a las unidades, tenía sistemas de indicadores, tenía un montón de cosas que simplemente desaparecieron cuando llegó el INSABI. Entonces, es difícil evaluar el desempeño del INSABI porque nunca supimos qué se supone que iba a ser el INSABI, ¿no? Yo creo que Sí, hay, perdón, quería nada sí, más adelante, complementar Mariana. esto porque me parece de mucho interés comentar con el auditorio, pues digamos que en algún momento cuando se hizo esta transición había algunos que opinaban, ¿no? Bueno, quizás es como un cambio de nombre, ¿no? Suele pasar digamos, en los cambios de administración. Hemos visto que algunos programas emblemáticos cambian de nombre, ¿no? Lo de menos es pues, que se llame INSABI y lo operamos como el Seguro Popular. Pero pasó algo más grave, ¿no? No solamente esto implicó reformas, pero también en la práctica lo que se hizo fue que se despidieron a las estructuras de los especialistas en el tema de la prima del seguro popular, ¿no? Y esto eran personas que trabajaban en los hospitales de las secretarías estatales, era un área en el hospital y ellos eran los encargados de, conocer las reglas del seguro popular y de cómo aplicaban los beneficios en cada caso. Entonces, por decir una persona que iba a consulta y el doctor le recetaba, además de medicamentos, algunos estudios, iba a esta área del Seguro Popular y ahí es en donde se definían los beneficios que iba a tener la persona de esos estudios y de los medicamentos, en fin. Entonces, los empleados del hospital no conocían
cómo funcionaba esta prima, ¿no? Era una estructura específica. Entonces, cuando viene el cierre del Seguro Popular, estas personas, esta estructura, pues ellos son despedidos y el hospital se queda con total ignorancia sobre cómo operaba, porque nosotros incluso hicimos algunas entrevistas en esa transición poco antes de la pandemia y justo nos explicaban los directivos de algunos hospitales, pues que ellos les hubiera encantado poder tomar el manual del Seguro Popular y empezar, pero no era una cosa que se pudiera hacer de un día para otro y que ya no estaba esa estructura. Entonces, realmente esto nos tiene que poner a pensar que incluso recuperarla y todo, bueno, el nivel de destrucción institucional es muy fuerte y no va a ser nada fácil recuperar eso. Sí, y sobre todo, pues son instituciones que, aunque no fueran perfectas, costaron años de construcción y que, pues, por aquello que se les reemplazó, no parece cumplir siquiera las expectativas mínimas que se habían prometido. Para ir finalizando nuestro programa, Mariana, quisiera preguntarte cuáles son las medidas que crees tú podrían aplicarse en el corto plazo y en el mediano para resolver o paliar esta cuestión. Bueno, yo creo que estamos ante una situación muy difícil. No creo que sea algo sencillo de resolver en el corto plazo, lamentablemente. Creo que lo que estamos haciendo, pues desde nuestra trinchera, el colectivo Desabasto, México Evalúa con los números de horario en salud, es estar informando a los medios, a la sociedad de lo que está pasando, porque creo que este finalmente es un tema en el que debemos hacer presión. Eso es una medida que sin duda hay que tomar en cuenta. Creo que la sociedad civil nos tenemos que seguir articulando en este tema, todavía más de lo que, lo que hemos estado haciendo, pero articularnos más, conectarnos mucho con las organizaciones de pacientes. Creo que también tenemos que pues difundir estos sucesos en medios internacionales. Veo muy difícil el diálogo con las autoridades, nosotros no nos damos por vencidos, pero y bueno, y nuestra puerta siempre está abierta para ellos, pero veo muy difícil, ¿no? Entonces creo que tenemos que más bien quizás pensar hacia un mediano plazo de cómo en un siguiente sexenio pudiéramos comenzar, no le llamaría, no sé si llamarle reconstrucción o la construcción pues de un sistema de salud que nos lleve no solo a lo anterior, sino que incluso supere las deficiencias que pues ya veníamos arrastrando, ¿no? Hay un problema serio de financiamiento a la salud en México. México gasta menos de la mitad de lo que está recomendado a nivel internacional para poder cumplir el derecho humano a la salud, que son 6 puntos del Producto Interno Bruto, y México está abajo de 3 puntos todavía, ¿no? Y bueno, con una multitud de deficiencias, como ustedes ya lo saben, ¿no? Tenemos un multisistema que hace diferencias en términos de si tienes o no acceso a seguridad social, y los beneficios hacen mucha distinción de un derecho humano que debería ser para todos, ¿no? Entonces, creo que hay un gran tema en financiamiento, ese es obviamente mi área de expertise. Creo que tenemos que volver a tener el fondo de gastos catastróficos de primer inicio, para comenzar a atender todo, pues digamos, el abandono que ha habido en las enfermedades crónicas, que no son las únicas ni las más importantes, pero sí son las más costosas. Tenemos que empezar a resolver eso. Nosotros hemos estado en diálogos con algunas organizaciones sobre cómo tener ese fondo de nuevo, pero quizás con una propuesta incluso más fuerte, ¿no? En donde sea un fondo que reciba también donativos privados, un fondo mucho más potente, con esquemas de reaseguro, en fin, vamos no solamente a decir queremos lo que teníamos antes, sino queremos el financiamiento que la salud requiere, y pues bueno, creo que tenemos que mirar en este plazo, pero también en el mediano. Sí, esto que estás diciendo, Mariana, pues suena problemático, pero creo que es la verdad. Y Andrés, quisiera preguntarte en este mismo sentido, ¿cuáles son las medidas que crees tú que se pueden aplicar para resolver esta situación? Mariana ya dio su punto de vista, creo que una perspectiva muy atinada. ¿Cuál es la tuya? Bien, pues a ver, creo que primero hay que entender que cuando hablamos de los datos de desabasto que hemos dado, etcétera, estamos hablando nada más de 3/4 partes de la población, porque hay una cuarta parte que no tiene acceso a los servicios.
¿no? Entonces, creo que es importante poner sobre la mesa, ¿no? Antes que nada, y por supuesto que el tema del presupuesto, que María es una experta y ha hablado mucho, ahí necesitamos más dinero si queremos hacerlo mejor, pero también la parte de organización es bien importante, porque ¿qué vamos a hacer con ese dinero? Y hay que decirlo, el problema del desabasto hoy no es porque no haya dinero, porque antes se podía hacer mucho mejor, ¿no? Nunca fue perfecto, había mucho que mejorar, pero con el mismo dinero que había, lo estamos haciendo peor. Entonces, también hay un tema de cómo lo administramos, cómo se gestiona de mejor manera. ¿Cómo salir de este bache? Creo que el primer paso es reconocer que hay un problema, ¿no? Dejar de negarlo y minimizar la problemática, porque hay un problema grave que se traduce no solamente en la salud de las y los mexicanos, pero también en sus bolsillos y en consecuencias negativas como el aumento y la población de la medicina privada de mala calidad, ¿no? Y que me perdonen mis compañeros, pero en general eso es lo que está pasando y es a donde están acudiendo las y los profesionales de salud, están acudiendo a esos espacios para contratarse y también las personas, ¿no? Y el aumento en medicamentos falsificados y el robo que también está siendo un problema sin precedentes en este país. Entonces, ¿cómo hacerlo? Pues reconocerlo primero y después creo que es importante escuchar a todas las partes, ¿no? Que como bien dice Mariana, la interlocución con la autoridad ha sido muy difícil, pero creo que no queda de otra. Si queremos resolver el problema de fondo, necesitamos que la autoridad escuche y si no, como sociedad civil y todos los sectores, hacernos escuchar. ¿Por qué? Porque es un problema complejo que todos los actores de la cadena de acceso son muchos, son diversos, es compleja la cadena de acceso y ya quedó claro que soluciones simplistas, sin estudio del tema, sin conocimiento de la causa, solamente lo hacen peor, ¿no? Estas decisiones unilaterales solamente lo hacen peor. Entonces, escuchar a todas las partes. Y cuando digo escuchar a todas las partes, hablo de los mismos subsistemas de salud, o sea, que no solamente una sola persona sea quien tome la decisión, sino escuchar a las instituciones, a los estados, escuchar a la industria farmacéutica, por supuesto, a proveedores, distribuidores, importadores, es bien, bien importante, porque si no, las cosas no funcionan, ¿no? Si se toman, si se hacen procesos de licitación sin consultar, sin avisar, sin buena comunicación, pues estos fracasan, ¿no? Como han fracasado. Y escuchar la voz de las y los pacientes y de las y los profesionales de salud, que ahí hay una deuda histórica del sistema de salud, pero podríamos empezar a escucharles, ¿no? Entonces, creo que si se va a obtener una solución, antes de pensar en alguna solución concreta directamente, necesitamos primero reconocer que hay un problema y después escuchar, para después, sobre eso, construir de otra forma. Vamos a seguir dando patadas de ahogado y vamos a seguir equivocándonos como ha estado pasando en los últimos años. Sí, creo que lo que ustedes han aportado a esta discusión sin duda nos deja ver que es un problema que todos sentimos en mayor o menor medida, y además un problema con aristas muy complejas desde el financiamiento, la administración, la reconstrucción o la construcción, pero que es necesario que pronto se solucione porque toda esta sucesión de acontecimientos perjudiciales del contexto actual que agravan esta deficiencia tan profunda, tan histórica que hay en nuestro país con respecto al derecho humano a la salud, pues quienes más la padecen son precisamente las clases trabajadoras, quienes yo creo, no pueden seguir poniendo el hombro por un gobierno que no se ha preocupado demasiado por su situación. Y el problema es que las cosas pueden parecerse o pueden tornarse mucho más complicadas de lo que están siendo. Ha sido un enorme placer, Mariana, Andrés, contar con ustedes, con su participación. Gracias por haber acudido a Lo Marginal en el Centro y nos vemos en próximas emisiones. Que tengan muy buenas noches.